Pues sí, los primeros recuerdos que yo tengo de don Manuel Castillo empiezan en la escuela. Yo era alumno de la clase tercera del Colegio San Miguel en Nervión y me acuerdo que un día yo tendría a lo mejor 11 años, 10, 11 años, y aparece el maestro nuestro muy triunfalista que entra por la puerta de la dirección de la clase y dice que les vengo a presentar a ustedes a un señor que viene de París, viene de estudiar música, es un gran músico, ha estudiado en Sevilla y ahora ha estudiado en París y ha venido, acaba de venir y hace una visita a su colegio porque él fue alumno también de este colegio. Entonces nosotros contemplamos a un muchacho que se pone muy colorado, era muy tímido, Manuel era muy tímido, se ponía colorado, cuando vio a tanta gente pendiente de él, no sabía cómo reaccionar y entonces fue el primer recuerdo que yo tengo de don Manuel Castillo. Es que además éramos vecinos del mismo barrio, porque él había nacido aquí en el barrio de Nervión, había nacido en uno de la calle que después se llamó Padre Coloma, actualmente creo que es Cristo de la Sed, y en una de esas casas nació él y muy cerca de esa casa, en la calle Beatriz de Suabia, vivió cuando yo lo conocí. Yo entré muchas veces en su despacho, que tenía allí una organeta eléctrica, tenía un piano, o dos, mira, tenía dos pianos, sí, porque uno de los pianos era el que tocaba él, digamos, como su piano era un piano vertical, por supuesto. Pero el otro era un piano un poquito más antiguo que lo tenía convertido en clavicémbalo. Es que el clave era un instrumento muy extraño, en los años 50 era muy difícil conseguir uno. Entonces él tenía una cosa, un arreglo que se llevaba en la época, y era ponerle unas chinchetas a los apagadores del piano. Y entonces daba un sonido con el arpa del piano un tanto metálico, y eso simulaba de alguna manera al sonido original del clave. Y entonces el que cuando quería tocar una obra barroca de clave, pues se iba al otro piano y así ya le sonaba a él un sonido más metálico, más propio de este instrumento. Pues también puedo recordar también, porque yo he hablado muchas veces con él, y en una ocasión nos contaba a los amigos cómo fue su salida a estudiar música ya después de haber terminado en el Conservatorio de Sevilla, con buenas notas. Terminó también en el Conservatorio de Sevilla, que el director del conservatorio, que era nada más y nada menos que don Norberto Almandoz, era el maestro de capilla de la catedral y además era un gran profesor de historia y estética de la música. Entonces él era el director y llamó al padre de don Manuel Castillo. El padre de don Manuel era una persona empleado desde luego en la casa Ibarra, pero que ganaba un buen sueldo, vamos, no era pobre precisamente aquella familia en aquellos años tan difíciles de tanta miseria, que era todavía el principio de los años 50. Entonces, don Norberto le dice al padre de Castillo: su hijo promete. Yo creo que haría usted un gran bien a su hijo si lo manda a estudiar, por ejemplo, a Madrid, para que amplíe sus estudios de música en la capital, en Madrid. Entonces el padre, como podía, le hizo caso a don Norberto y fue a Madrid. ¿Qué hizo Manolo cuando llegó a Madrid? Pues muy fácil. ¿Quién era el gran músico de la época? El gran músico de la época era nada más y nada menos que don Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo, el autor de El concierto de Aranjuez, que aquello es una obra fundamentalísima y que tuvo muchísimo éxito. Entonces Castillo fue a ver a don Joaquín Rodrigo para que le diera sus clases. El encuentro fue nefasto. Castillo tenía un mal recuerdo de aquel encuentro porque creo que no es que fuera demasiado interesado Joaquín Rodrigo, lo que pasa es que era un malaje, era lo que decimos nosotros, un saborío. Entonces Joaquín Rodrigo, cuando recibe a Castillo, le dice: ¿y usted se va a dedicar a la música? Pues yo le doy el consejo de que se dedique a otra cosa, porque la música nada más que trae disgustos.
Aquello le cayó como un tiro naturalmente a Manuel Castillo, lleno de ilusión, un joven que venía a ver al gran compositor don Joaquín Rodrigo, que le dice aquel recibimiento. Entonces después Joaquín Rodrigo le dijo: toque usted lo que le parezca, toque usted cualquier cosa. Claro, Castillo ya había compuesto su sonatina, preciosa sonatina. Creo que la podemos escuchar, ¿no? Pues esa sonatina empezó a tocarla Castillo. Joaquín Rodrigo cambió de opinión al escuchar la sonatina, porque se daba cuenta de que ahí había algo. Él no era un simple muchacho que venía a probar si la música le iba bien porque iba a ganar dinero, sino que se dio que ahí había espíritu y había algo. Pero a Castillo ya no lo convenció, no volvió más a dar clase con Joaquín Turina. Entonces, ¿qué hizo Castillo? Pues Castillo sabía que en Madrid había otro músico también de mucha categoría. Era ya mayor, estaba muy viejecito el pobre, pero había sido un gran músico, no tan famoso como Joaquín Rodrigo, pero también un gran músico de muchísimo prestigio, que era Conrado del Campo. Este señor era músico, pero este era de otra escuela, no era de la escuela de París, como venía, por ejemplo, Falla, Turina y el mismo Joaquín Rodrigo, sino este venía de la escuela de Alemania, discípulo indirecto de Wagner y de Richard Strauss, de esa línea ya alemana de música. Era Conrado del Campo, autor de muchos cuartetos y de mucha música de cámara de mucha categoría. Conrado del Campo era completamente distinto de temperamento que Joaquín Rodrigo, que es un hombre amargado, ciego, y entonces un hombre, lógicamente, pues muy amargado. Entonces Conrado del Campo era un hombre muy espiritual, muy sublime, que se iba por las alturas. Tanto es así que decía Manuel Castillo que ya siguió con él, dándole clase y le pagaban las clases. Como él no quería hablar de dinero, tenían la costumbre los alumnos que iban allí con él, que le preparaban un sobrecito con el dinero, se lo metían en un cajoncito sin que él se diera cuenta, pero le pagaban sus clases y él no hablaban para nada de dinero. Entonces, este fue todo lo contrario y un hombre muy ameno, que hablaba mucho con él y le contaba muchas historias. Un día, cuando llega Castillo a su casa, se lo encuentra muy debilitado, muy mal, ya estaba muy mayor, y le dice: don Conrado, yo me voy a ir, usted no está bien, usted está muy mal. No, 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 hijo, quédese usted, que yo le quiero contar algunas cosas. Y ya se puso a hablarle de lo que quería. Ya Castillo no le insistió demasiado y se fue cuando tuvo que irse. A los pocos días, no sé si fue al día siguiente o poco después, lee Manuel Castillo en la prensa al salir a la calle que Conrado del Campo acababa de morir. De modo que murió con las botas puestas y siendo maestro de Castillo en aquellos días. Esa fue lo que él contaba de sus encuentros de música en Madrid. Sigo otra vez. ¿Qué pasa? Sigo, bueno. Entre anécdota y Hay anécdota también, como después de Madrid, Manuel Castillo, también el padre Podía, fue a París. Ya eso era cosa más seria. En París estuvo también algunos meses y estuvo de alumno de Lazare Lévy y de Nadia Boulanger, hermana de Lili Boulanger, que eran dos hermanas compositoras y músicas que entonces ya aquellas cosas del feminismo de que las señoras podían hacer música, pues sí, podían hacer música. Las señoras, por lo menos ya en aquella época, estoy hablando a mediados del siglo XX, los años 50, ya se daba ese hecho, y una señora fue la profesora de Castillo en París, Nadia Boulanger. Estuvo allí el tiempo que fuera, ya vino aquí a Sevilla, aprovecha la oportunidad de unas oposiciones que hay en el conservatorio, como
catedrático de piano, y la ganó brillantísimamente Castillo. De modo que ya en el año 54, 55, no recuerdo exactamente, pero más o menos por esa época, Manuel Castillo ya entra de lleno en el Conservatorio de Sevilla como catedrático de piano. Vamos a hacer otro receso y después sigo contando las parroquias, ¿no? La parroquia, ahora viene la parroquia. No, no hace falta. Sí, La parroquia ahora. Ya, vocación sacerdotal, ¿no? No, parroquia primero. Ah, bueno. Joven de la parroquia. Empiezo. Castillo vivía aquí en el barrio de Nervión. Sus primeros profesores eran profesores de aquí del barrio. Y me refiero a la música. Fue alumno del Colegio de San Miguel. También posteriormente alumno del Colegio San Francisco de Paula. Se hizo muy amigo de toda la familia, porque eran del barrio también. La familia de San Francisco de Paula también eran vecinos del barrio. Y él venía mucho a la parroquia, porque era un joven del barrio y era como todos los chavales jóvenes. La parroquia entonces la llevaba don Cristóbal Garrido, y don Cristóbal Garrido era un párroco muy apostólico, una persona que movía mucho a la juventud. Y entonces, además, don Cristóbal Garrido era muy devoto de la Virgen María. Yo recuerdo que en el año 1954, que era año mariano, don Cristóbal Garrido encargó a un amigo nuestro, Manolo Domínguez de grato recuerdo, decía tiempo que murió, y era un buen escultor. Hizo una imagen de la Virgen de los Reyes para la institución Obvia en Cristo, que se la encargó a don Francisco García Madueño, y estaba en el convento de Madre de Dios. A don Cristóbal le gustó mucho aquella imagen de la copia de la Virgen de los Reyes y le encargó a él mismo que le hiciera una para la parroquia de la Concepción. Todavía está ahí, todavía está esa imagen ahí, pero yo recuerdo perfectamente el día que vino la Virgen a la parroquia, que don Cristóbal estaba muy entusiasmado, predicando con mucha efusión de que la Virgen estaba allí, la Virgen de los Reyes, la patrona de Sevilla y tal cual. Tanto es así que don Cristóbal hizo una letra para que hubiera un himno a la Virgen de los Reyes. La letra decía más o menos, a ver si me recuerdo, decía: los hijos más amantes de tu Sevilla, la parroquia más tuya, la Concepción. A tus plantas se postran de rodillas y humildes te imploran su bendición. Bendícelos, Señor, a aquellos te imploran. No recuerdo más bien. Claro, ¿quién va a ponerle música a ese himno? Pues ¿quién va a ser? Castillo. Era un joven de la juventud. Los hijos más amantes de tu Sevilla, la parroquia más tuya, la Concepción, a tus plantas se postra de rodilla, que humildes te imploran su bendición, etcétera, ¿no? No voy a seguir cantando porque quiero molestar a la gente que no le guste el canto mío. Entonces, también don Cristóbal hizo una cosa que fue muy original, porque eran unos cantos para la misa, que eran los cantos como si fueran había que cantar, las misas que se cantaban tenían que ser cantadas en latín. Y entonces estaban cantos en castellano, y aquello todavía no había venido del concilio, anterior a las misas, y eran unos cantos que se intercalaban en la misa como si fueran, que eran los cantos decía uno: al altar del Señor nos acercamos, al altar del Señor nos acercamos, del Señor que generoso llena de gozo y alegría nuestras almas. No sigo tampoco. Y después esa música también la puso. Dio la casualidad de que don Cristóbal, que le gustaba mucho escribir, y hemos hablado antes de la institución Obvia en Cristo, que era la que fundó don Francisco García Madueño para meter en el seminario a los chavales mayores, que no fueran solamente los niños que entraban en el seminario menor, sino los estudiantes, los universitarios. Entonces hizo un himno para Obvia en Cristo y le encargó la letra a don Cristóbal: al encuentro de Cristo marchemos, que imperiosa nos llama su voz, etcétera. Creo, según tengo yo entendido, que me parece que me lo contó el mismo Castillo, que don Cristóbal le dice a Castillo que sí quería ponerle música.
y Castillo le pareció ya muchas músicas religiosas y creo que declinó el encargo. Es que don Cristóbal, que ya estoy haciendo demasiadas cosas religiosas, yo no soy religioso ni nada. Entonces le encargaron la música a un sacerdote de la catedral, don Manuel, que fue el que hizo la letra de la música del himno que había hecho don Cristóbal, la letra, el himno de Obvian Cristo. Ahora, eso sí, cuando murió la madre de Castillo, lo sufrió mucho y hubo un cambio importante en su vida. Vale, seguimos. El cambio importante que pasa en la vida de Cristo pasa porque él, que era catedrático de piano, pues sintió vocación sacerdotal precisamente con motivo de la muerte de su madre. Esto creo que fue en el año 1955 quizás. Entonces, pues, me contaba él que vino a don Norberto y le quiso dar la noticia de que se iba a meter en el seminario. Don Norberto, tengo que hablar con usted. ¿Qué quiere? ¿Que te van a hacer subdirector del conservatorio? Sí, yo estoy de acuerdo. No, es otra cosa, es otra... Ah, bueno, ¿qué? Dice que voy a entrar en el seminario porque quiero ser sacerdote. Dice que don Norberto se quedó desconcertado, se quedó así, se dirigió y le dio un beso en la frente de mucho cariño. Entonces, Castillo entra en el seminario y habla con el cardenal Bueno Monreal. Señor cardenal, yo lo quiero dejar todo, la música y todo, yo me quiero entregar plenamente. Chico, ¿tú que te vas a dejar la música? Tú no dejas la música, te lo prohíbo. Te doy permiso para que faltes a todas las clases del seminario que tengas que faltar, pero no pierdas ninguna de las clases que tienes que dar tú en el conservatorio. Cada vez que tú tengas que dar clases al conservatorio, te sales del seminario y vas y das tus clases y después vuelves. Ese fue el consejo que le dio, eso nos lo contaba a nosotros también. Entonces él siguió compaginando sus estudios de seminario con los de ser profesor del conservatorio. Efectivamente, creo que fue en el año 63 o 64 cuando cantó misa y fue destinado como coadjutor a la parroquia de Omnium Sanctorum con don Antonio Tineo Lara, que era el párroco a la sazón de aquella parroquia. Ya hay también unos cuantos años de su vocación sacerdotal que pasan por allí. Sigo. Otro cambio importante en la vida de don Manuel Castillo. Creo que fue el año 69, 1969. Hay otro cambio de otra persona que desaparece, en este caso fueron su padre y don Norberto Armandó, creo que murieron más o menos por la misma época. Y eso también produce un gran movimiento en el interior, en la parte psíquica de don Manuel Castillo, y entonces decide dejar el sacerdocio. Como diríamos ahora, pues pasa ya al estado civil, ya se seculariza, como se diría ahora, ¿no? Entonces ya deja de ser sacerdote, pero no deja nunca el contacto con la iglesia y sus composiciones, porque él, además de haber hecho grandes composiciones en el mundo de la sinfonía, en el mundo de los conciertos, en el mundo sobre todo del piano, era un gran pianista, pues también sigue componiendo mucha música religiosa y para coro, y compone la misa Corpus Christi, una gran misa de coro y orquesta. Sí, porque va a entrar el sonido de Corpus Christi, para que haga la pausa. Con que deje 5 segundos de pausa, yo ya puedo... Ya después organiza. Escucha, un apunte. Corpus Christi, y no deje atrás porque lo tengo solamente el himno de la Exposición Universal de Sevilla, que son palabras más. Pero, bueno, es que no llevo, bueno, sí, voy a hablar del tema, lo que yo sé del tema. Sí, de la Expo del 92. No como sí. el zarzuelero del 29. Sí, bueno. Sigo. Esta misa, Manuel Castillo
menos mal que la pudimos ver en una ocasión de las grandes religiosas que hubo en Sevilla. Fue la primera de las dos que hizo el Papa Juan Pablo II a Sevilla. En la primera de las visitas se cantó la misa Corpus Christi de Castillo en el campo de feria. Claro, la sonoridad que pueda haber de aquellos testimonios no puede ser demasiado buena porque aquello al aire libre, con una orquesta sinfónica allí, eso deja mucho que desear. Pero vamos, el testimonio yo creo que lo estamos percibiendo. Otra cosa importante, porque cuando llega la exposición universal del 92, hubo muchos fallos, uno garrafal es lo que voy a decir. Se decide hacer un himno para la exposición del 92. Y entonces la música estaba claro que la tenía que hacer Castillo. Pero no le dan texto. ¿Cómo va a haber un himno sin texto? Pasa como el himno de la nación española, que es único en su especie, el único himno que no tiene letra. Pues eso ocurrió. Pero es que Manuel Castillo hizo el himno para orquesta sinfónica y se estrenó el himno en un concierto que fue presidido por la reina Sofía en el Teatro de la Maestranza. Pero no se volvió a interpretar para nada, se olvidó para siempre ese himno. Y la letra todavía está por hacer. Sí. ¿Va a sonar el himno? ¿Qué? ¿Va a sonar el himno? Va a sonar, te lo tienes, ¿no? Lo tienes. Ítem más, pues cuando al año siguiente de la exposición hay un congreso eucarístico internacional celebrado en Sevilla, al que también vino el Papa, por cierto. Ahí hay que hacer el himno. Don Miguel Oliver, que era el sacerdote secretario general, mejor dicho, del Congreso, pues viene a un sacerdote muy querido nuestro, don José María Estudillo Carmona, natural de Carmona, que compuso la letra. Una letra, él no era poeta ni era escritor, pero era un gran teólogo y una persona muy lista, muy valiosa, hizo Proclamemos el reino, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, la música del himno del Congreso Eucarístico de Sevilla, internacional. Ha habido 3 congresos internacionales eucarísticos en España. Uno en 1911, que fue en Madrid, el himno Cantemos al amor de los amores. ¿Quién no sabe ese canto? No lo voy a repetir. En el año 54, creo que fue, o 52, no recuerdo bien, el de Barcelona, con letra, el himno, letra de José María Pemán y música de Aramburu, de rodillas, Señor, ante el sagrario que guarda lo que queda de amor y unidad. Y el tercero, el de Castillo, Proclamemos el reino de la vida, aclamemos el triunfo del Señor. Ese es el himno y que fue encargado por don Miguel Olivera de Manuel Castillo. Ya estaba muy debilitado Castillo con unos problemas psicológicos serios, pero aquello fue una obra buena y todavía se canta afortunadamente menos de lo que debería. Alguno que nos esté viendo, que nos esté escuchando, podrá pensar, bueno, ¿y Castillo sevillano no hizo nada para las cofradías de Sevilla? Pues sí, también. No era demasiado dado a hermandades y eso, pero vamos, yo tengo, por ejemplo, fui testigo muy directo de una copla que le hizo Manuel Lozano a la Virgen del Rocío de Triana, y la música la puso Castillo y yo la estrené de alguna manera, pero también había compuesto don Manuel una marcha procesional que la podríamos escuchar, pero esta marcha al principio no tuvo un gran recibimiento porque era un poquito demasiado moderna para lo que se... Y entonces tampoco estaba dedicada a ninguna hermandad, sino que era Reina de la Paz, el título Reina de la Paz, pero no dedicada a la paz del porvenir, sino simplemente Reina de la Paz. Alguien podrá pensar que Manuel Castillo, siendo sevillano, siendo de aquí tan nuestro, que no hiciera nada para las cofradías de Sevilla. No. Sí, claro que hizo.
claro que sí, que hizo. Yo, por ejemplo, recuerdo que en una ocasión, pues vinieron unos hermanos del Rocío de Triana, que celebraban el 50 aniversario. Entonces le encargaron a don Manuel Castillo que hiciera una copla parecida al Salve Madre, que fue el himno del congreso que hubo en Sevilla en el año 29, y entonces con letra de don Manuel Lezano Hernández hizo Castillo una copla preciosa que tienen en su archivo la Hermandad del Rocío de Triana y que se ha cantado muchas veces. Pero además, poco después, también la Hermandad del Calvario hace una plegaria a Nuestra Señora de la Presentación, que la estrenó la Coral de Sevilla y sobre todo un coro que hubo en la Hermandad del Calvario que llevaba a nuestro buen amigo don Antonio Galvez hace ya muchísimos años. Ellos cantaban con mucha frecuencia la plegaria de Castillo a la Virgen de la Consolación. Pero además hizo una marcha procesional. También hizo una marcha procesional don Manuel Castillo. Claro, las marchas procesionales son un poquito... Castillo era un poquito más moderno y a lo mejor muchas estéticas no soportaban a lo mejor, pero la marcha es muy buena y muy bonita y después ha sido bien reconocida. Al principio no lo fue tanto. ¿Por qué? Porque tuvo el fallo don Manuel de no dedicársela a ninguna cofradía en concreto. Le puso un nombre, eso sí, Reina de la Paz, pero no dedicada a ninguna cofradía. Entonces, esa marcha cayó un poquito en vaso roto y entonces aquello no tuvo repercusión, pero posteriormente se ha reconocido y se reconoce. En una ocasión tuve yo ocasión de hablar con Luis Lerate, que era un gran músico, yo creo que fue uno de los profesores de Castillo también, era mayor que él y era un buen amigo, y le comenté yo a Luis Lerate que Castillo tenía una marcha procesional. Que don Manuel Castillo tiene una marcha procesional, no se lo creía. Digo, sí, yo la tengo grabada, se la voy a traer a usted. Entonces él me comentó, no sé por qué, que la preciosa marcha que tiene el dulce nombre, Lerate, me dijo que tampoco la tiene grabada, que usted no tiene grabada su marcha. Yo me quedé muy sorprendido. Ay, don Luis, yo tengo varias versiones de su marcha, era la misma, lo que pasa que estaba en varios discos. Y se la grabé y se la llevé a su casa, fui a su casa y le presenté una grabación en unas cassettes, le grabé su marcha y la de Castillo. Cuando escuchó la marcha de Castillo, a ver, ¿me la pone usted otra vez? Se ponía muy pensativo, escuchando con mucho interés la marcha de Castillo. Lo primero que me dice, don Manuel hace muchas concesiones. Fue lo primero que me dijo. Como diciendo, don Manuel se ha venido muy abajo para ser más popular, porque él pensaba, pero vamos. Y efectivamente hizo un análisis muy bonito de la marcha de Castillo. Castillo llevaba más de 10 años retirado de toda actividad, porque tenía una gran depresión. Él había sido una persona un poco psicótico, un poco problemático de problemas psicológicos, como decía nuestro amigo Jaime Rodríguez Sacristán, que era del barrio también y que era muy amigo de él, y decía esto de Castillo, era de la misma parroquia, eran compañeros del barrio y eso. Y decía eso. Entonces, pues, estaba retirado del mundo, vivía en la calle Santa Fe, en Los Remedios, y alguna vez que otra se podría pasar por la parroquia. El párroco cuando murió era don Francisco Navarro, un canónigo que era muy amigo nuestro y un hombre también muy... reconocía muy bien a Castillo y eso, y allí fue su entierro. Me llamaron a mí para que yo cantara y yo quise cantar un canto que había hecho él y que está publicado en el Cantoral Litúrgico Nacional. No busquéis entre los muertos al que vive, buscadlo entre vosotros, aleluya. Ese es el canto que yo puse en el entierro de don Manuel Castillo. Final. Es verdad que los que somos medio aficionados a la música siempre hemos creído que vivimos en un sitio de música muy pobre.
pero Sevilla es ciudad de la ópera, casi todas las óperas importantes hablan de Sevilla. Y es que Sevilla es ciudad de músicos. Hay que remontarse, por ejemplo, hasta el siglo XVI. Nos encontramos aquí con un músico sevillano que se llamaba Guerrero. Había triunfado en toda Europa y llegó aquí a Sevilla y aquí fracasó porque los canónigos no echaban cuenta de él. Hasta el Papa les tuvo que reñir a los canónigos de Sevilla. El Papa Eugenio IV escribe una bula diciendo: échenle cuenta a este hombre, que este hombre es muy importante, a Francisco Guerrero, que está enterrado en la capilla de la Antigua y nadie lo sabe. En la capilla de la Antigua hemos estado buscando hace poco su sepultura y allí están, incluso con la inscripción. Es que Cristóbal Morales, también otro sevillano que tampoco se sabe dónde está enterrado. Alonso Lobo, que era de Osuna y también trabajó muchísimo en la Catedral de Sevilla. Estamos en el 16. En el 17 tenemos, por ejemplo, personajes tan importantes como el gran organista de España, que era Correa de Araujo, que también era organista del Salvador de Sevilla. En el siglo XVIII, Fray Santiago, muchísima gente. En el siglo XIX viene uno que viene de Navarra, que se hace más sevillano que todos los sevillanos, que fue nuestro eslava, navarro, pero es sevillano 100%. El pobre lo pasó aquí muy mal cuando vino la desamortización de Mendizábal, y menos mal que fundaron el Conservatorio de Madrid y lo nombran director del Conservatorio, de la parte musical del Conservatorio de Madrid. Pero después de eslava vienen otros músicos también en la catedral. Está Torres, por ejemplo, García Torres, don Norberto Almandó, que hemos hablado de él, don Ángel de Urcelay. Y entonces también hay también en el siglo XIX unos músicos olvidados. Uno porque se dedicó más a la zarzuela que a otra cosa, que fue nuestro Jerónimo Jiménez, el de la Torre del Oro. Y otro porque se fue a América y fundó la ópera en los Estados Unidos, que era Manuel García, un sevillano, compositor y cantor de ópera, un gran tenor. Y todo eso, toda esa tradición también pasa, por ejemplo, ya hemos hablado de don Luis Lerate, hemos hablado también de don Antonio Pantión, que eran grandes compositores, grandes músicos, maestro Navarro, y Castillo se enlaza también, por ejemplo, yo creo que se puede considerar como de alguna manera discípulo de él, que es de Turina, de nuestro gran Turina, que era el gran músico sevillano del siglo XX. Lucas Moreno es el gran discípulo que deja Turina en Madrid, gran pianista sanluqueño, San Lucas de Barrameda, y este fue también profesor de Castillo, que lo olvidé antes de decirlo, fue profesor de Castillo cuando estuvo en su etapa en Madrid, con Conrado del Campo y con Antonio Lucas Moreno.